Buenos días, profesores. Nosotros somos el grupo 5 y nos corresponde la tarea 5A, el problema uno, la cual consiste en un circuito, como se puede ver, el compuesto de series, compuesto de una fuente de voltaje y resistencias, un circuito R. El problema nos pide observar la figura adjunta y determinar la resistencia equivalente que observa la fuente, que son estas resistencias aquí, unidas, y la corriente emitida por la batería, que una vez usada la corriente equivalente, la resistencia equivalente la podemos hallar. Para el siguiente problema planteado que se nos fue asignado, lo primero que necesitamos hacer es reducir el circuito. Para reducir este circuito podemos hacerlo de dos maneras, revisando que las resistencias estén en paralelo o en serie. En este caso podemos darnos cuenta de que la resistencia en R4 y en R5 están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5 y todo eso le vale a menos 1. Diferente a cuando las resistencias están en paralelo, digo en serie. Porque cuando están en serie, solo se necesitan sumar las resistencias y ese va a ser el valor de la resistencia equivalente. Eso es lo que se va a hacer en este circuito para poder hallar la resistencia equivalente y para la corriente emitida necesitamos hacerlo con el valor de la resistencia equivalente. Ok, para la resolución de este problema vamos nosotros a tener que usar lo que es la ley de Ohm. Si nosotros buscamos en qué se basa el principio de la ley de Ohm, sabemos que la corriente es es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia aplicada. En este caso, para literal B, nos piden la corriente emitida por la batería, pero para llegar a eso, primero tenemos que haber calculado una resistencia equivalente que observa la fuente. Es decir, de este circuito nosotros que tenemos que ir simplificando cada una de las resistencias, el cual es un principio que será detallado por uno de mis compañeros. Y una vez simplificado cada una de estas resistencias a uno solo, a una resistencia equivalente, podemos calcular la corriente emitida por la batería, usando la ley de Ohm, el cual sabemos que es voltaje sobre resistencia. ¿Qué nos pide el ejercicio? La resistencia equivalente que observa la fuente, es decir, la resistencia equivalente del sistema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reducir este circuito. La resistencia de 3 ohmios la podemos colocar de esta forma para que se aprecie de mejor manera que está en paralelo. La de 3 ohmios con la de 4 ohmios. Seguimos, ponemos la fuente y de aquí nos vamos y ponemos la resistencia de 5 ohmios. Estas que están en paralelo la convertimos en una resistencia equivalente que ya denominaremos resistencia equivalente A y va a ser igual a 1/10 más 1, esto le va a la menos 1, que nos da 0,9 ohmios. Y ya, este es nuestro primer reducción de circuito. Ahora seguimos colocando los de aquí. Ahora vamos a trabajar estas. Como están en serie, pues simplemente hay que sumarlas. Por lo tanto, al final nos queda un circuito total así. Con una resistencia aquí de 5,9 ohmios. Aquí conservamos los valores de 3 ohmios y 4 ohmios. Ahora, estas tres resistencias están en paralelo, por lo tanto, las podemos trabajar de una. Por lo tanto, al final nos queda que la resistencia equivalente del sistema, que mira la fuente, la denominamos resistencia equivalente total en este caso, va a ser igual a 1, un tercio, más un cuarto, más 1/5,9 elevado a la menos 1. Y esto nos da un valor de 1,33 ohmios.
Ahora, ¿qué nos pedía el literal? La corriente emitida por la batería. En este caso, ya como tenemos la resistencia equivalente y tenemos el voltaje, que sabemos que es 85 voltios, simplemente tenemos que usar la fórmula o ley de Ohm, mejor dicho. Planteamos voltaje igual a corriente por resistencia y despejamos la corriente, siendo igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos datos nomás, 85 voltios sobre 1,33 ohms, y esto nos da 63,9 amperes. Bueno, para concluir el ejercicio número 1, tenemos que en este ejercicio no solamente se resolvió la parte del circuito en resistencia, sino que se adquirió la práctica de la reducción de circuitos eléctricos para poder encontrar resistencias equivalentes entre diversos puntos. También adicional a eso aprendimos a determinar las corrientes y los voltajes a partir de conceptos físicos en cada resistencia de un circuito, utilizando el análisis de potenciales eléctricos y la reconstrucción de una tabla de resultados. Sí, eso es todo por parte del grupo número 5 y muchas gracias.